Hola a todos, estamos nuevamente con los hechos y personajes más importantes de la región, del departamento de Risaralda, del municipio. Pero también tenemos de trascendencia nacional e internacional y nos vamos a dar cuenta el por qué llegamos a los Estados Unidos. Y están viendo a Andrés Hurtado. Pero dejemos que sea Andrés que nos diga quién es Andrés Hurtado, qué estudió, qué hace Andrés y por qué ha trascendido las fronteras de Colombia. Jorge Eduardo, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Estábamos buscándola desde hace algunas semanas poder tener este punto de encuentro. Mi nombre es Andrés Hurtado Gómez, soy pereirano, soy un soñador. Estudié en el Colegio La Salle, de acá de la ciudad de Pereira, cuando quedaba aquí donde está el Centro Comercial A14. Posteriormente estudié diseño industrial, después complementé con un tema denominado gerencia de exportaciones con la Universidad ICESI de la ciudad de Cali y desarrollo procesos de consultoría empresarial desde hace más de 25 años. Bueno, ¿sus estudios profesionales de qué fueron? Diseño industrial. Yo soy diseñador industrial. Pero más. Yo quería ser arquitecto, Jorge Eduardo, y me presenté en la Universidad Nacional de Manizales y curiosamente no pasé, y lo más similar era diseño industrial. Estudié diseño y el diseño me dio como la posibilidad de ver nuevas posibilidades. Después empecé a trabajar en temas relacionados con sistemas de gestión, me formé como auditor líder internacional en temas de ISO 9000, ISO 14000, OSAS 18000, que después se convirtió en la norma ISO 45001. Y durante más de 25 años tuve la oportunidad de asesorar y certificar unas 350 empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, en principios de los años 2000 tuve la oportunidad de conocer a Andrés certificando a Rencafé, la empresa de aseo, entre otras, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué experiencia laboral tuvo ahí o ya empezó a montar su empresa? Yo desde que empecé, Jorge Eduardo, empecé como en el emprendimiento, o sea, realmente yo solo fui empleado una vez, llamémoslo mi primer cliente, GL Ingenieros, una empresa de acá de la ciudad de Pereira. Esa empresa se certificó, yo era practicante y llegó una persona muy especial en mi vida, ya falleció lastimosamente, el doctor Roberto Masuera Arango, que era gerente y propietario de una empresa que se llama Persianas Panorama. Y un día Roberto dice, oye, ¿por qué no me asesoras y nos acompañas en todo este proceso? Y yo estaba recién graduado y fue mi primer cliente. Y cuando esa empresa se certificó, yo recuerdo que en el evento de la ceremonia de otorgamiento me presentó a sus mejores amigos y a sus clientes y yo salí de ahí como con 4 o 5 proyectos. Entonces yo me volví de manera orgánica como en consultor y un cliente empezó a traer otro. En la medida en que iba avanzando, me fui formando, me fui capacitando, empecé a desarrollar procesos de entrenamiento relacionados con sistemas de gestión y el ser inquieto o el diseño industrial me dio como la apertura de no te puedes quedar simplemente en procesos de certificación, ¿cómo complementamos con otros temas? Entonces empecé a estudiar habilidades blandas, temas relacionados con programación neurolingüística, inteligencia emocional, una herramienta poderosísima que se llama la estructura del eneagrama, que describe los patrones del comportamiento del ser humano de una manera exacta e inequívoca, y empecé a vincular esos temas dentro de nuestros procesos de consultoría. Entonces no era solamente la certificación, sino también el fortalecimiento de las habilidades de del equipo. Detrás de un proceso siempre hay una persona y empezamos a desarrollar procesos innovadores y de una manera diferente. Bueno, ahí terminó la introducción y llegamos a algo en la cual es altamente famoso Andrés, que se llama el método trepador. En unos círculos cerrados y empresariales es altamente conocido, pero hoy queremos que lo conozca todo el mundo, cualquier persona común y corriente que no esté en una empresa o que quiera ser emprendedor o grandes empresarios que quieran saber qué es el método trepador. Entonces empecemos a saber qué es el método trepador y cuál es su última actividad. Jorge Eduardo, mira, método trepador es un hijito que nació en plena pandemia. Creo que la pandemia fue una etapa disruptiva para todo el mundo, o sea, vimos partir seres queridos, amigos, pero también fue una etapa de transformación. Digamos que Dios ha sido muy bueno conmigo, a mí me ha ido muy bien en la vida laboral, a lo largo pues, de mi vida profesional. Pero cuando llegó la pandemia, llegó como una tercera o cuarta crisis económica para mí compleja, pues porque todas las empresas cortaron los servicios de consultoría y yo dije, algo bueno tiene que salir de acá, ¿cierto? Y por allá, como en abril, finales de abril, empezando mayo, dije, voy a escribir un libro, ¿sí? Voy a escribir un libro que hable acerca de cómo podemos cumplir los sueños a nivel personal utilizando estrategias corporativas. Así como una empresa monta un plan estratégico, define unas acciones, destina unos recursos, ¿cómo podemos aplicar eso a la vida personal? Entonces,
empecé a recopilar herramientas que venía aplicando durante 15 años, 20 años de consultoría a ese momento que venía desarrollando con los diferentes clientes y cómo se compilarían en una metodología que el ser humano al momento de aplicarla pueda cumplir sus sueños. Entonces, nace Método Trepador para cumplir sueños personales y metas corporativas. Empiezo a buscar editorial y me encuentro con Editorial Planeta, que en un principio me decía, Andrés, pero es que la palabra trepador tiene un mal significado, porque trepador significa aquella persona que quiere escalar socialmente sin escrúpulos. Pero la segunda definición dice, viene de la palabra trepar, y trepar significa subir a un lugar muy alto, poco accesible, valiéndose y ayudándose de los pies y de las manos. Y la vida tiene diferentes cumbres. Entonces, para unas personas puede ser, no sé, una persona puede ser superar una enfermedad, para otro criar a sus hijos, para otro que su emprendimiento funcione. Entonces, después de explicarlo como en 2 o 3 oportunidades al consejo editorial, me dijeron, bueno, ok, te vamos a aceptar el nombre. Nace Método Trepador y me cambia la vida. Me cambia la vida, o sea, el libro lo publican y yo diría que es un antes de y un después de. Bueno, cuéntenos las empresas que han asumido el método Trepador, ¿cuáles han sido? Bueno, digamos que en mi historia laboral he tenido más o menos unos 350 clientes. En un principio empecé implementando sistemas de gestión, temas de planeación estratégica y la estructuración de modelos de negocio. Cuando nace Método Trepador ya como metodología, como libro, empiezo a tener, digamos, como otros escenarios de intervención. Empiezo a desarrollar conferencias a nivel empresarial, empiezo a desarrollar talleres teórico-prácticos cortos para que de alguna manera los equipos de trabajo estén alineados. Entonces, digamos que sigo haciendo lo mismo, es decir, planeación estratégica, estructuración de modelos de negocio y el fortalecimiento de habilidades blandas en equipos comerciales y directivos desde una perspectiva diferente y con una base que de alguna manera ya teníamos probado, que fue básicamente como el libro y los indicadores. ¿Qué ha sido lo bonito de esto? Cuando escribí el libro, uno de los editores me dijo, Andrés, la vida te va a cambiar. Y yo, esas palabras las retumban en mi mente y recuerdo ese momento porque me decía, mira, el libro se convierte en una carta de presentación. Entonces, digamos que todos mis clientes estaban concentrados en el eje cafetero, tenía algunos clientes en Bogotá, Pasto, pero cuando sale el libro empiezo a trabajar en México, empiezo a trabajar en Panamá, Centroamérica, llego al mercado inmobiliario de Miami, Miami me cambia la perspectiva de todo a mi alrededor, cambia mi vida y empiezo a conectar personas, o sea, encuentro mi propósito superior, o sea, mi propósito es poder servir y conectar y resulta que en la base de datos, en mi directorio telefónico, pues encuentro una mina de oro. Y soy feliz conectando personas, entonces empecé a desarrollar eventos inmobiliarios en concesionarios de alta gama, siempre he sido un apasionado de la industria automotriz, entonces tengo un relacionamiento importante en esa industria en Colombia, ya después del libro a nivel LATAM, empiezo a trabajar con Mercedes-Benz en Colombia, con el retail más importante a nivel nacional que se llama Motoriza, entonces con Motoriza Mercedes-Benz empezamos a desarrollar todas estas técnicas con el equipo de trabajo, esto me llevó a trabajar con PLA, que es Porsche Latinoamérica, o sea, la marca de vehículos deportivos Porsche, y hoy estamos desarrollando pues este tipo de talleres y la implementación de esta metodología en toda Latinoamérica. Entonces, y esas conexiones pues nos han permitido crecer de una manera exponencial. Realmente han sido 5 años maravillosos, 4 años maravillosos de transformación, donde de alguna manera pues cada día vienen nuevos retos. Bueno, Andrés, uno piensa que Mercedes-Benz, una firma a nivel mundial top de todas las industrias, pues tiene sus mecanismos de mercadeo y marketing. ¿Por qué ellos lo buscan a usted? Mira, la industria automotriz es una industria que viene muy estandarizada. Tú entras a un concesionario de Mercedes-Benz o de Porsche en Colombia y entras a ese concesionario en Alemania y tú encuentras los mismos pisos, los mismos techos, las mismas paredes, el mismo auto, el protocolo de servicio, todo está muy estandarizado. Yo llego a la marca porque de alguna manera me conecto con uno de los socios y el gerente, digamos, de la división de ese proceso, el doctor Gabriel Vegalara, en Colombia, y me dice, tú has tocado un tema muy importante y es el ser. ¿Sí? O sea, digamos que los procesos o las actividades que hay dentro de una organización tienen un componente que es el hacer, o sea, el proceso, el indicador, la meta, la secuencia metodológica que debes hacer. ¿Y qué es el ser? La persona, el individuo. Entonces, digamos que muchas empresas se enfocan solo en el hacer, ¿cierto? Tenemos que seguir un debido proceso. Pero en el ser, digamos, hay una gran oportunidad para trabajar con los individuos y con las personas a través del fortalecimiento de sus habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Temas que no se aprenden académicamente, sino que se adquieren a lo largo de la experiencia. Capacidad para trabajar bajo presión, liderazgo, trabajo en equipo. O sea, eso se va construyendo, digamos, como con el tiempo. Entonces, uno de los componentes o de los pilares de Método Trepador es trabajar esas habilidades blandas para lograr un mejor desempeño del equipo, integrando o interviniendo al ser y complementándolo con el hacer. Es decir,
¿Cuál es el plan estratégico? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el proceso que yo debo seguir? ¿Cuál es el paso a paso para poder lograr el resultado? ¿Y cómo fortalezco al individuo para que cumpla con ese objetivo, cumpla con esas actividades, hombre, y se sienta cumpliendo sus sueños? Porque la gente no es feliz. O sea, yo digo, la gente no es feliz en su trabajo, la gente no es feliz en lo que hace, y lo que yo busco es, hombre, tenemos que estar felices, o sea, el aquí y el ahora, o sea, la vida es incierta. Entonces, hay un indicador sobre los cuales yo respaldo Método Trepador, dos indicadores realmente. El primer indicador es un informe de la gran encuestadora Gallup que habla de que el 85% de las personas en el mundo se sienten insatisfechas con su trabajo y no comprometidas con el mismo. Incluso muchas de estas personas manifiestan odiar a su jefe y pasamos 8 horas, 9 horas, 10 horas en el trabajo, o sea, más horas en el trabajo que a veces con nuestra propia familia. Entonces, lo que busco con esta metodología es que las personas sean felices en sus trabajos. Y el segundo indicador tiene que ver con un informe de la Universidad de Scranton que en el año 2017 hizo una encuesta de felicidad, o sea, ¿qué tanto las personas cumplen sus sueños? Solo el 8% de la población cumple sus sueños a nivel mundial. Entonces, lo que busco es que haya una alineación, ¿cierto?, entre los sueños, lo que estás haciendo, para que de alguna manera pues seamos felices. Bueno, Andrés, ¿qué eventos va a ser próximamente en Pereira? Bueno, tenemos ahora en Pereira, Pereira, mi ciudad natal, yo ya no vivo en Pereira desde hace unos 6 o 7 años, pero tengo un arraigo con Pereira, tengo grandes clientes, tengo socios en Pereira con los cuales estamos desarrollando algunos proyectos, yo sigo con algunos clientes. En los próximos días tendremos una serie de eventos inmobiliarios donde en ese ejercicio de conexión hemos traído proyectos inmobiliarios de Florida, sur y centro de la Florida, supremamente interesantes en concesionarios de alta gama. Entonces, en los próximos días tendremos un evento en el concesionario Mercedes-Benz, el 7 de octubre específicamente, es un martes, donde vamos a invitar a personas de diferentes sectores sociales, políticos y económicos de la ciudad a que tengamos un espacio de inversión, diversión y motivación. ¿Por qué inversión, diversión y motivación? Porque ese día vamos a hablar de bienes raíces, de qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en Colombia respecto a los mercados inmobiliarios y por qué es interesante invertir, digamos, en este sector. Vamos a hablar pues de la marca, ¿cierto?, de los diferentes vehículos que están de alguna manera promocionándose en este concesionario, y vamos a tener un componente de motivación relacionado con lo que es Método Trepador, o sea, la importancia de la gratitud, el secreto de la motivación, cómo de alguna manera podemos encontrar nuestro propósito superior, cómo trabajar con valores agregados, cómo el precio pasa a un segundo plano cuando tienes la oportunidad, ¿cierto?, de conectar emocionalmente de alguna forma con los clientes. Entonces, ese evento lo tendremos el 7 de octubre, yo estoy todos los meses con algunos socios trabajando, desarrollando nichos poblacionales focales para llevar inversión a Estados Unidos. Entonces, digamos que el próximo evento que tendremos abierto será este del 7 de octubre y permanentemente pues estamos de alguna manera buscando cómo conectar al eje cafetero con Miami y con diferentes regiones del mundo. ¿La gente puede acceder al libro El Método Trepador? Sí, el libro Método Trepador lo encuentras en Librería Nacional, Panamericana, o sea, en toda la red de distribución de Editorial Planeta. Lo puedes encontrar en la página de internet de Editorial Planeta, la puedes encontrar en Amazon, en todas las plataformas digitales. Bueno, un target que a usted le interesa está aquí en mi audiencia. Sí. Cuénteles a ellos si hay muchos empresarios e inclusive funcionarios públicos que les gustaría sus servicios. ¿Dónde lo pueden contactar? Mira, a mí me pueden contactar, o sea, a través de mis redes sociales, @AndrésHurtadoGómez, a través de Instagram, a través de LinkedIn, a Andrés Hurtado Gómez, AHG. Si me buscan por Google Método Trepador, ahí van a encontrar como toda mi información, digamos, como de contacto. O sea, realmente a quienes le apuntamos, o sea, Método Trepador le apunta a todas las personas que quieran cumplir sus sueños, a todas las personas que tengan una meta, a todas las personas que de alguna manera quieran materializar algo, ¿cierto?, dentro de su mente. O sea, todo lo que la mente sea capaz de recrear, el cuerpo es capaz de materializar. Entonces, digamos que ese es a las personas que le queremos apuntar con el libro y con nuestras conferencias. A nivel corporativo hoy atendemos clientes de diferentes sectores de la economía, hemos tenido casi todos los sectores, en esos 350 clientes hemos tenido casi de todo. Hoy estamos muy enfocados en la industria inmobiliaria del sur y centro de la Florida y en la industria automotriz a nivel latinoamericano. Bueno, Andrés, este es el primer episodio, vamos a tener varios ya de temas mucho más concretos. Su audiencia queda a la expectativa, creo que van a leer primero el libro. Y muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo, gracias a ti por la invitación, porque pudimos tener este punto de encuentro. No fue fácil, tu agenda es muy difícil y mis viajes a la ciudad de Pereira pues ya se han limitado un poco a una vez al mes. Casi siempre tenemos este punto de encuentro y muchísimas gracias por esta invitación. Y claro,
cuantas veces quieras. La idea es poder contar un poco acerca de las 16 herramientas que hay en Método Trepador, cómo se articulan, qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que las personas no pueden dejar de soñar. O sea, lastimosamente a veces nos metemos en una dinámica del día a día, empezamos a vivir en el estrés, en la ansiedad, en la angustia. Y yo digo, no, o sea, enfóquese en lo que realmente quiere y las cosas se pueden dar. Y yo puedo dar mi testimonio. O sea, tenemos muchas creencias limitantes, Jorge Eduardo, o sea, a nivel latinoamericano, a nivel de país, a nivel de región, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo logro, y yo le digo, o sea, uno puede cumplir lo que quiera, o sea, ¿qué necesitamos? Disciplina y enfoque estratégico, ¿a dónde quiero llegar? Y empezar a trabajar. La gente me ve viajando en redes y me dice, oye, tú viajas muchísimo, y yo sí, ¿qué hay detrás de esos viajes? Ha habido disciplina, ha habido constancia y ha habido un concepto que yo lo denomino fe inquebrantable. O sea, hay dos pilares que de alguna manera creo que me han caracterizado a mí. Primero, fe inquebrantable, y yo digo, las cosas se pueden dar y se dan, ¿cierto? Y el segundo, de alguna manera, algo que me enseñó una persona con la que yo trabajé, un magistrado de la Corte Constitucional, al cual estimo y quiero muchísimo, acá de la ciudad de Pereira, el doctor Alberto una vez me dijo, príncipe, él me decía, príncipe, tienes que ser una persona determinada, te voy a enseñar qué es la determinación. Y me contó su historia de vida. Y yo desde ese día dije, yo voy a ser una persona determinada. Entonces, cuando arranco un proyecto, me mentalizo de tal forma y me obsesiono hasta que lo vea funcionar. Y soy un poco terco. Y yo a veces digo, por ahí no es, y yo, sí, tiene que ser, hagámosle. Y Dios me ha bendecido y me ha puesto como las personas en el camino para la materialización de todos esos temas. Entonces, yo creo que para lograr el éxito, primero, pensamiento estratégico, una visión estratégica, dónde quieres llegar, y disciplina. Y de esa fórmula, ¿cierto? Trabajar con determinación y con fe. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, a ti, Jorge Eduardo, muchas gracias.